Bueno, pues bienvenidas. De momento Petit Comité, seguramente se incorpore alguna persona más a lo largo de la sesión. Esta segunda sesión del día, bienvenidos Julio, Diana e Ismael, versa sobre arquitectura y especialmente también rehabilitación de la arquitectura con criterios bioclimáticos. Estamos en un encuentro sobre la casa ecológica que tiene que ver y nos muestra los materiales, que nos explica cómo se han producido esos materiales y donde hay una serie de ingenieros, arquitectos que ponen en obra esos materiales, donde además en sus procesos y en sus maneras de hacer las cosas, esto se puede codiseñar con la gente y aquí en el público también hay gente sentada que se ocupa de esto. Llegamos a esta situación en este país pues con 14 millones de viviendas necesitadas de rehabilitación porque se construyeron en unos marcos temporales y con unos estándares o exigencias edificatorias, bueno, en los ámbitos del confort y de la salubridad bajos. La demografía española está más o menos atascada, hay movimientos internos a las ciudades, se están despoblando los territorios, las provincias, los pueblos. Tenemos una serie de retos que afrontar en los cuales la gente fundamental quizás son las personas que necesitan y merecen viviendas dignas, pero sobre todo el otro gran cliente para quien trabajamos es el medio ambiente, la tierra, que bueno, puede que soporte más, pero si soporta más al ritmo al que le pedimos que soporte nuestra actividad humana, puede que se queje más de lo que ya se está quejando. Entonces la idea es que compartáis algunas soluciones reales que ya se están aplicando en el caso de Julio González Quintas en varios de los barrios de Madrid, sea a través de las ayudas y las iniciativas públicas o sea a través de la iniciativa de las comunidades de vecinos, donde incluso en barrios con recursos económicos limitados es posible introducir soluciones bioclimáticas activas, ejemplares y que funcionan. Y espero que nos cuente cómo en algunos de los casos un aislamiento, un buen aislamiento, un buen abrigo, ya en los primeros meses provoca unos ahorros que a su vez activan otra serie de iniciativas y necesidades de sus habitantes. Diana yo la veo más en las tendencias que están llegando tanto de diseño como de incorporación, como de facilitación con las comunidades de vecinos, los barrios y todo el sector de la construcción y cómo esto además se puede hacer desde los equipos técnicos en equipo, mejor dicho, imposible. Y Ismael Caballero, espero que nos cuente algunas soluciones a retos aún más complicados que parecen de solución imposible, pero que sentados a hablar con la gente y sentados a mirar dónde estamos y qué hay alrededor, se encuentran esas soluciones. Conocimiento, tecnología, capacidades están aquí en esta mesa, están ahí afuera, están al acceso de todas nosotras. Se trata de que encarguemos que se hagan las cosas bien para muchos años. Termino aquí la introducción dando gracias al proyecto Mares Madrid, que alberga este proyecto, y a Ecómetro, que alberga la grabación de estos debates de ecología y que podréis encontrar en Internet dentro de unas semanas. Quizás empezamos por cercanía con Julio. Cuéntanos cómo es esto que está sucediendo en Madrid en torno a la rehabilitación bioclimática. Bueno, buenos días a todos. La rehabilitación que está sucediendo en Madrid es una rehabilitación puntual. Son casos muy concretos, de edificios concretos, de comunidades concretas. En otras ciudades, como por ejemplo Zaragoza, pues se interviene a escala de barrio, que es una intervención mucho más positiva por distintas razones. Por la estructura de la intervención, que es más favorable, por la mayor acceso a fondos públicos, incluso a fondos europeos y fondos internacionales. Pero bueno, en Madrid se interviene, digamos que trinchera a trinchera. Y hasta ahora, pues todas estas intervenciones están muy supeditadas a la subvención. La subvención es algo que a nosotros no nos gusta nada, porque es algo que paraliza la actividad en los momentos en los que no hay subvención. Ahora vamos a vivir probablemente un caso en el que eso suceda. Estos 4 años atrás el Ayuntamiento ha subvencionado mucho y se han hecho intervenciones,
Bueno, si el ayuntamiento no repite, es probable que esas subvenciones desaparezcan, con lo cual pues entraremos en una fase de hibernación y la gente no se moverá. Entonces, en mi opinión, lo que hay que intentar es buscar otras alternativas que no sea la subvención para poder posibilitar las intervenciones. Normalmente los edificios que están más necesitados son los de barrios menos favorecidos económicamente. Entonces, bueno, pues ahí nos encontramos el problema de que hay que conseguir fondos para esos barrios. ¿Esos fondos cómo se pueden conseguir? Pues bueno, se pueden conseguir o a través de financiaciones o a través de elementos que tienen los propios edificios para generar sus propios recursos, como elevar una planta, y esa edificabilidad que se consigue pues se puede vender y obtener dinero. Bueno, esto en cuanto al término económico, que aunque no es el motivo de esta charla, pero es el motor de todo. O sea, si no hay dineros, no hay posibilidad de intervenir. Y aquí estamos hablando de operaciones que requieren dinero, unas cantidades importantes para la gente. Bueno, si os parece bien, aquí me paro de momento, luego hablamos de otras cosas por no extender mucho las intervenciones. Sí, vosotros dos ese micrófono y nosotros dos este micrófono, en plan Julio Iglesias, ¿sabes? Así apuntándonos a la cara. Así, ¿no? Buenos días. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Es un gran problema el depender solo de las subvenciones. Quería añadir una observación que creo que es importante. Cuando los edificios están mal, ¿no? Están necesitados de una rehabilitación energética o bioclimática, también previamente suelen necesitar una rehabilitación más integral. Entonces, en realidad, esa rehabilitación energética o bioclimática, comparada con la mejora que necesita, tampoco conlleva tantísimo más. Es decir, el coste de poner un andamio para arreglar una fachada, saquémosle más provecho para rehabilitar energéticamente ese edificio. Entonces, hay una serie de, pues como decías, ¿no?, que muchos edificios que están mal, están en barrios más desfavorecidos, no solo energéticamente hablando, sino constructivamente hablando, tienen están perjudicados, digamos. Entonces, no sé por qué me he puesto a hablar de esto, pero bueno, me parecía importante que sacarle provecho a esas cosas que sí o sí se tienen que hacer, y bueno, eso quería decir de primera. Y lo segundo, perdonad, estoy así un poco nerviosa y bloqueada, pero bueno, igual te dejo hablar primero y ahora... Buenos días. Bueno, pues en la rehabilitación energética, como más comúnmente la solemos llamar, más que bioclimática, puesto que la bioclimática se basa fundamentalmente primero en diseño, y es lo que consigue realmente los ahorros energéticos. Un buen diseño, diseñar bien los aleros, los elementos de protección y el aislamiento y la distribución de espacios. La bioclimática se basa fundamentalmente en esto. Y es algo que no tiene por qué costar más, es conocer sistemas y modelos que pueden hacer ahorrar energía, de verdad, o que el edificio consuma lo menos posible. Pero en lo que es claramente la rehabilitación, le solemos denominar ahora rehabilitación energética. Y en la rehabilitación energética, la actuación fundamental suele estar encaminada a la envolvente, la propia envolvente del edificio, a las fachadas, a la cubierta. La cubierta es probablemente el elemento más importante porque es el más expuesto tanto al sol como al frío de la noche y al viento. Entonces, la cubierta es un elemento al que no se le suele dar toda la importancia que tiene. Se suele poner más foco en la fachada, porque además es lo que más se ve, pero la cubierta también es muy importante y no podemos olvidarnos de ella. Y hay muchas soluciones, muchísimas. Y luego, por otro lado, también quería comentar que en el tema de la rehabilitación energética hay muchas soluciones económicas que son más sencillas
cuando, por ejemplo, se plantea el ahorro que se va a tener en la calefacción y en los equipos de refrigeración por hacer una actuación integral adecuada, pues igual a medio plazo, 8 años, 7, 8 años, pues se consigue unos ahorros económicos tan importantes que pueden mitigar una buena parte de la inversión que requiere, ¿no? Entonces, hay que también saber hacer los números adecuados para que se pueda saber hasta qué punto se consiguen realmente ahorros importantes. Y hace falta mucha concienciación, o sea, nos falta mucha conciencia, mucha comprensión de qué es lo que supone, no solo económicamente, qué es lo que supone medioambientalmente que tengamos más consumo eléctrico o más consumo de gas o de gasóleo o de la energía que se esté usando, ¿no? Y hablando de la energía, me gustaría ir un poco a la base, desde mi punto de vista, al fundamento de la energía, y es que no se suele tener conciencia de que el 80% de la energía que se consume en un hogar no es eléctrica, es térmica. Es para procesos térmicos. No es para luz, ni para el funcionamiento de los electrodomésticos. Eso es el 20% de la energía de la casa. El 80% son procesos térmicos, calentar o enfriar. Y esto es algo que no se suele tener conciencia de ello. Si puedo. Vamos a dar un paso más. Gracias, Carlos. Vamos a dar un paso más de concreción en esto que hemos presentado, ¿no? Estamos desenvolviendo el paquete. Os invito a quienes estáis sentados en el público a que nos ayudéis a concretar más a través de vuestros intereses, dudas o inquietudes. Pero claro, hemos estado hablando necesariamente de cuánto cuesta esto en términos económicos y en términos de tiempo también, ¿no? Me gustaría que habláramos también de los procesos, no solo de los tiempos y de los materiales. Adelante, Diana. Sí, quería aportar un poco de concreción justamente de un estudio que hicimos para la rehabilitación de un edificio. Estuvimos viendo, claro, pensando en el medio ambiente y en los materiales que vamos a usar, que sean respetuosos con el medio ambiente y con las personas. El cálculo económico que habíamos hecho era que utilizando un mismo espesor de aislamiento, ¿no? Uno derivado del petróleo o uno natural, más respetuoso con el medio ambiente y con las personas, el sobrecoste estaba entre un 8 y un 12%, dependiendo del material. Y entonces, es un sobrecoste, pero también hay que pensar en los beneficios, pues no es tan tóxico para las personas. Yo qué sé, pensando en temas de incendios, también eso es una protección añadida. Entonces, el hablar de bioclimática, de materiales de bioconstrucción o de materiales respetuosos con las personas, también es un servicio añadido, digamos, a la sociedad. Es algo hacia lo que tendríamos que tender. Con respecto a los tiempos, igual es importante pensar que estos procesos de rehabilitación de un edificio no es una vivienda unifamiliar con un único propietario, sino de varias personas que conforman una comunidad que no siempre se lleva bien. Siempre se alargan los tiempos, pero es importante el proceso, ¿no? El proceso de acompañamiento con esas personas, y nos parece importante tener ese servicio para justamente dar esa asesoría y ayudar a tomar decisiones, porque hay muchos factores que entran en juego. Y entonces, si en un proyecto, en una obra normal, no se cuenta eso, creo que el proceso participativo nos parece muy importante y es el que estamos ahora intentando implementar en todos los proyectos. Aparte de luego ya el tema del proyecto técnico en sí, básico, ejecución y obra. No sé si Julio... Bueno, yo hablo ahora brevemente de los tiempos y los dineros, pero quería apuntar un par de cosas sobre lo que ha dicho Ismael. Una de ellas es la concienciación, que liga un poco también con lo que tú decías del sobrecoste de un aislante o de un aislamiento que sea un derivado del petróleo, un EPS, que es lo más baratito, o irnos a un aislamiento natural a base de corcho o de lana mineral, tal.
Bueno, en la experiencia que nosotros hemos tenido en el estudio, hablando de rehabilitaciones de edificios, de viviendas, un caso típico en Madrid, que son edificios de 5 plantas, es el que más estamos actuando. Entonces, en ese caso, las comunidades de vecinos, hay mucha gente mayor. La concienciación sobre esto, la gente joven sí lo tiene ya bastante asumido, pero la gente mayor no. Entonces, si a una comunidad de vecinos de este tipo tú le hablas de un sobrecoste porque el aislamiento no venga de un derivado del petróleo, vas a tener, o vamos a tener, o hemos tenido poca receptividad. Hay un tipo de intervención que es estos edificios en los que realmente hay que buscar una escala de economía lo más estricta posible, renunciando al óptimo. Muchas veces ya sabéis eso de que lo bueno o lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Bueno, pues hay casos en los que hay que plegar un poco velas y ir a una solución más económica. La concienciación, como tú decías, nosotros no en temas de rehabilitación, pero sí en temas de viviendas unifamiliares, cuando la gente acude al estudio es gente joven, están absolutamente entregados a la causa. Y ahí sí vamos a aislamientos naturales, vamos a unas envolventes espléndidas, vamos a cubiertas vegetales. Ahí, bueno, ya depende de lo que les permita el dinero a cada uno, pero bueno, esa gente, digamos que sí está buscando una economía en sus facturas, pero también está buscando un beneficio para el medio ambiente. La gente mayor, y con mayor me refiero pues 50 para arriba, esto muchas veces les suena a cuento de caballería, entonces ahí la cosa está más difícil. Quería hacer un brevísimo apunte sobre otra cosa que has dicho tú, que es muy importante, que es que los edificios son un poco como las personas. A la hora de ejecutar las medidas de obra nueva o de rehabilitación en los edificios, hay dos tipos de medidas clásicas, que son las medidas activas y las medidas pasivas. Las medidas pasivas son las que tú hablabas, que son las que están referidas con el diseño, que muchas veces tienen un coste cero. Orientar bien un edificio tiene un coste cero, no hay ningún sobrecoste. Diseñar bien las protecciones para que en invierno entre todo el sol posible, en verano den la sombra, todo eso son las medidas pasivas, que son las responsables de que el edificio demande más energía para una situación de confort o menos energía. Esas son las medidas pasivas. Y luego, esa energía que hace falta son las medidas activas, que son las máquinas, que es una aerotermia, una caldera de condensación, algo que tenga un buen rendimiento. Pero el secreto no está en que consumamos energía limpia, que es un poco lo que muchas veces se piensa en estos términos, ¿no? Es decir, vamos a usar energía solar, vamos a usar... No, el secreto por donde hay que empezar es porque las personas sean austeras, que consuman poco. Y eso son las medidas pasivas. O sea, hay que diseñar y pensar las cosas para que se consuma poco y luego lo que se consume que sea lo más limpio y lo más eficiente posible. Tiempos y dineros. Dos cuestiones rápidas sobre intervenciones de rehabilitación que son las que nosotros hacemos. Caso típico que he mencionado antes, edificio 5 plantas en las que además hay que poner ascensor. Eso no es un tema bioclimático, pero es un tema social de primerísima necesidad en una inmensa mayoría de los edificios de Madrid. Estos de 5 plantas, años 60, se debía de pensar en los años 60 que 5 plantas era algo asumible de subir por escaleras. Eso ahora ya se ha demostrado que no. En los periódicos con frecuencia aparecen noticias de gente que no puede salir de su casa porque no puede bajar y subir 5 plantas. Bueno, ese tipo de obras en las que se hace una rehabilitación del envolvente, ascensor para ese edificio típico, podemos estar hablando de unos 200.000 euros, entre 200 y 240.000 euros, sin buscar, o sea, con sus derivados del petróleo y todas estas cosas, sin buscar unas mayores alaracas. ¿Tiempos de ejecución? Pues estrictamente hablando, esto se podría hacer en unos 5 meses. Habida cuenta de que es una obra complicada porque hay que tirar una escalera, los vecinos siguen viviendo, hay que seguir entrando a tu casa. Entonces, eso podemos estar hablando de esas cifras y de esos tiempos. En este caso, que es muy típico de Madrid. Me gusta
Me gusta que aterricemos en algunas cifras de lo que estamos hablando. 10 viviendas, 200 y pico mil, es decir, 20 y pico mil euros por vivienda, y estos tiempos en los que realmente durante 5 meses, pese a las dificultades, es posible seguir viviendo. Y lo interesante que nos terminan de decir es cómo una vez que se ha abrigado ese edificio empezamos a ahorrar desde el día 1. La otra cifra que hemos bailado en torno es, ha comentado él, este 80% del consumo energético es térmico, ¿no? Se suele medir en kilovatios de potencia calorífica por metro cuadrado y año. La cifra de la que hablamos en los edificios anteriores al año 79, sin ningún tipo de aislamiento, es del orden de 260. Quedaros con 260. En los del CTE, Código de Unificación 2006, estamos hablando de la mitad, 130. Pero estamos hablando de estándares no imposibles, sino que ya están sucediendo aquí. Hay gente habéis oído hablar del edificio de las Carolinas de Entrepatio, estándar Passive House. Estamos hablando de 16, 260, 130, 16, pero realmente las políticas y el sentido común y un buen diseño que ha costado 0 está yendo a los edificios de energía casi nula, es decir, 0. Ese es nuestro objetivo, a través de nuestras propias medidas de ahorro en nuestros usos y a través de la reducción de la demanda de la que hablamos. Voy a incorporar una pregunta que hay el público y seguimos hablando, ¿vale? Hola, buenos días. Yo quería preguntarle a Julio si aquí en Madrid habéis notado que las intervenciones de arte urbano hayan tenido una mayor incidencia en los barrios donde habéis intervenido, porque sé que en Zaragoza lo tienen muy bien estructurado y tienen sus certámenes, y aquí en Madrid es más, como dices tú, de trincheras. Gracias. Pues si queréis, Julio, y luego continuamos por ahí. Bueno, entiendo que por arte urbano te refieres a los grafitis, estas cosas, ¿no? Nosotros, los edificios en los que hemos intervenido están terminados recientísimamente. Van a ser un buen campo de pruebas porque algunos de ellos son de un blanco inmaculado. O sea, les hemos puesto un folio estupendo para pintar. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Nosotros lo que hemos hecho un poco, bueno, por comentar un aspecto que hemos tenido en cuenta, ha sido que en ese lienzo blanco hemos establecido un corte casi invisible a la altura digamos que del primer forjado para, bueno, el arte urbano que tú hablas en ocasiones es arte, en ocasiones no tiene de arte nada. Entonces, bueno, para que en determinadas ocasiones, si hay que volver a pintar la fachada, pues no haya que pintar toda, sino que haya que pintar una parte. Lógicamente, esto lo suyo sería acotarlo y que la gente pueda intervenir en determinados sitios, sí, libremente, y en determinados sitios no. Pero eso requiere, en efecto, una estructura municipal que pudiera ordenar esto, que aquí desde luego no existe hasta el momento. Seguimos hablando de la Feria de Bioconstrucción, si ha servido como respuesta, que encontramos allá afuera, como lo que está allá afuera lo incorporamos en los proyectos y en las soluciones. Es que quería comentarte una cosa muy curiosa, porque uno de los edificios en los que hemos intervenido tenía un graffiti gigantesco y muy bonito, precioso, sobre el ladrillo. Nosotros al intervenir, claro, haces un sate y cubres toda la fachada. Si algún día te interesa, tengo una fotografía de ese graffiti. Un abrigo. Sí, es sí, recubrir sí. por el exterior. Sí, es en efecto, es recubrir todo el edificio, cubierta, suelo, fachada, es una envolvente, es bueno, lo que los Passive House hablamos de el rotulador, que es dibujar toda la envolvente y cubrir con aislamiento todo el edificio. Entonces, localizamos, que no fue fácil, al autor del graffiti. Y no fue fácil porque no lo fue. Y le preguntamos si estaría dispuesto a replicarlo. Y el coste que tendría aquello. Nos dio un coste. Se lo trasladamos a los vecinos porque realmente era tan bonito que nos parecía bonito volverlo a replicar, ¿no? Además era en una fachada ciega, en un testero, o sea que no era una cosa muy molesta para los vecinos. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Los vecinos se unieron, que había que pagar más, con lo cual nada, y luego
que hombre, que el edificio recién nuevo y tal, no sé qué, que ellos mismos iban a decir que se lo pintaran. Total, no prosperó la iniciativa. Y era realmente, ese sí que era arte urbano. Insisto, interesante la pregunta y necesaria. Vamos a volver al tema, vamos a volver a soluciones. Comentabas tú, ¿no? Has mencionado SATE. ¿Cuántos términos quizás no son conocidos? ¿Cómo podemos hacer los técnicos que nuestra propia jerga profesional no se nos quede en nuestro nicho, en nuestra pequeña isla, sino que sea comprensible para las personas que habitan los edificios, ¿no? Que son quienes tienen que conocer para poder elegir y para poder adquirir esa conciencia de la que hablábamos al principio? ¿Qué otras soluciones creéis en arquitectura bioclimática, en bioclimatismos, que son útiles y realistas hoy en día? Isma. Bueno, pues además de todos estos elementos pasivos, que, como digo, las actuaciones en la cubierta es algo que hay que poner más atención desde mi punto de vista. En las cubiertas es muy fácil, por un lado, pues si la estructura lo soporta, pues realizar una actuación de una cubierta vegetal, incluso una cubierta vegetal inundable, que sería lo ideal, para que pueda ser autogestionada, para que no tenga el mínimo mantenimiento. Y por otro lado, pues se le puede incorporar también elementos de sombreo y que generen espacios de uso bajo ellos, como pueden ser unos paneles fotovoltaicos o unos paneles termosolares que apoyen en dar servicio de agua caliente sanitaria a la comunidad o servicio de electricidad a todos los espacios comunes y ascensor, por ejemplo. ¿Y Ana? Sí, a mí se me ocurren soluciones fáciles para el tema del calor en verano, porque solemos hablar mucho del frío, ¿no? Del frío que pasamos, y en realidad, por ejemplo, en Madrid, por lo menos en Madrid, el calor es, es perjudicial también y hace que usemos mucho aire acondicionado o que tengamos muy poco confort en nuestras casas. Entonces, simplemente con unos toldos sería lo más tradicional y lo más fácil, pero quizá vegetación también, que podamos regar, que con esa humedad también ayudemos a bajar la temperatura del aire, pues son soluciones que podrían plantearse dependiendo de la fachada, dependiendo de la ventana, de si tenemos balcón, de si no, y todo eso ayuda de una forma natural a rebajar esa temperatura y usar menos sistemas activos, ¿no? Y ayudar a que esa isla de calor sea menos isla de calor. También quería hacer una reflexión sobre el tema de las personas mayores y de los ascensores. Es verdad que nos hemos dado cuenta de que en nuestro caso, por lo menos, las demandas que nos llegan de rehabilitación muchas veces pasan por: queremos poner un ascensor, es decir, tenemos problemas para subir a nuestra casa, y de paso esa pequeña entrada de mejorar la accesibilidad a las casas nos permite proponer esa mejora térmica de la fachada. Entonces nos estamos dando cuenta de que las intervenciones son es más fácil si son más globales, digamos, si ayudan a resolver varios problemas, no solo el térmico, sino el de la comunicación de esas personas mayores que viven en esos edificios antiguos. También quería hacer un apunte más. En los estudios que hacemos cuando planteamos una rehabilitación, pues hacemos un estudio inicial, ¿no? De cuál es cómo funciona, cómo trabaja este edificio y de qué posibles mejoras podemos hacer, tanto viendo el tema económico como térmico. Y en función de, claro, lo que decías antes de no cuesta nada orientar bien un edificio, es verdad, pero si hablamos de rehabilitación, los edificios tienen la orientación que tienen, no se puede cambiar. Se pueden aportar o poner sistemas que puedan sacarle provecho al sol, a la vegetación, a lo que sea, pero lo que hay es lo que hay. Y un edificio orientado norte-sur frente a uno que está orientado este-oeste permite con una misma intervención, permite un ahorro mucho mayor. Los datos eran con un SATE, con ese aislamiento de la fachada y de la cubierta, llegábamos a unos ahorros, ahora los datos me bailan un poco, pero si era solo SATE era un 30% de ahorro frente al que estaba este-oeste,
pues se quedaban en la mitad. Es decir, y también perjudicaba también a nivel de... en verano, ¿no? No solo en invierno, no solo el ahorro a nivel de calefacción, sino en verano es mucho más difícil con esa misma intervención lograr ese ahorro si estamos a este-oeste, porque las orientaciones este-oeste son, sobre todo la oeste, en verano, que hace mucho calor, es mucho más perjudicial que una norte-sur. Mira, aprovecho, ahora que se habló de la orientación oeste, mirar, hay un edificio que se llama Soleil en Beijing, bueno, en Pekín, que decimos los españoles. Este edificio Soleil es un edificio de 12 plantas y tiene una enorme fachada al oeste. Pues solamente con poner unas jardineras suspendidas de fachada entre las ventanas han conseguido ahorrar el 70% de energía. El 70% solo con jardineras suspendidas de fachada entre los ventanales. O sea, que es una actuación relativamente sencilla y que solamente con el sombrero vegetal, bueno, y el aporte de humedad y de ionización que aporta la vegetación, lógicamente. Porque hay un efecto muy importante, y es el hecho de que cada litro de agua que se evapora, por ejemplo, en una cubierta vegetal inundable, cada litro que evapores de agua son 539 kilocalorías que ha robado el edificio. Solo por el cambio de fase. Este es un dato creo que bastante importante. Bueno, yo quería hacer algunos apuntes inconexos porque voy tomando nota de lo que vais diciendo. Lo del agua que tú dices es, bueno, eso es la Alhambra, ¿no? La Alhambra en Granada, que eran unos grandes arquitectos bioclimáticos, todas esas fuentes, aparte del placer, del sonido, de la belleza, de la contemplación y tal, todas esas fuentes servían para la masa de agua, atomizarla en gotitas, que es más fácil de evaporar, y en efecto, todo aquello robaba calor al ambiente. El agua, bueno, lo de poner a hervir agua en casa, ¿no? Pues tú le consume calor, evapora. Bueno, esas técnicas son muy importantes realmente. Respecto a lo que tú decías de la orientación, que los edificios que ya existen tienen la orientación que tienen, o no, porque una fachada oeste, que es la peor realmente en Madrid, porque es muy calurosa, ¿se le puede cambiar la orientación si ya el edificio existe? Bueno, nosotros hicimos una propuesta para una serie de edificios de un barrio que tenía, la mayoría eran fachadas norte-sur, que son las buenas. El arquitecto, que era romaní en los años 60, que era un magnífico arquitecto, pero colocó algunos edificios con una gran fachada vidriada en orientación este-oeste. Aquella a nosotros nos produjo una cierta perplejidad, porque ¿por qué un arquitecto que era bueno había colocado casi todos los edificios bien y algunos mal? Bueno, al final descubrimos que esos que estaban colocados mal es porque Romaní había estado muchísimos años en los países nórdicos, y en los países nórdicos la orientación oeste es buena, porque entonces trasladó directamente aquí el ejemplo y se equivocó, en eso falló. Pero bueno, había que resolver también el problema de los que estaban mal orientados. Bueno, nosotros hicimos una propuesta que no salió adelante, pero la propuesta consistía, supongamos que esta es la fachada oeste, que tiene ventanas orientadas hacia el oeste. Pues nosotros lo que hacíamos era, volábamos en las ventanas unos cuerpos triangulares, de tal manera que esta ventana que estaba orientada al oeste la trasladábamos al sur. Entonces esa fachada la hacíamos en diente de sierra para que lo que hasta ayer era oeste empezara a ser sur, que es la orientación realmente buena. Entonces, las orientaciones son las que son o no. Por eso decía, y perdóname la corrección, no es corrección, sino que realmente, aun los edificios que ya existen, se puede modificar su orientación. A lo que iba es a que en función de la orientación necesita una actuación diferente. Está claro, sí. Pero realmente, por donde hay que empezar, que es yo creo que lo más importante a trasladar, es que hay que diseñar o rediseñar el edificio para que sea austero, para que consuma poco. Esa es la clave, rediseñar para que sean las medidas pasivas las protagonistas.
Tú decías antes una cosa también importante, que es lo de convencer a la gente, echando números, de que el gasto que va a tener en pocos años lo va a recuperar. Bueno, aquí este camino está lleno de enemigos, por cierto, y uno de los enemigos poderosos son las compañías energéticas. Las compañías energéticas, como se han dado cuenta de que esto es una ola imparable, que tardará más o menos, pero es una ola imparable, bueno, pues lo que han empezado a hacer es, en sus facturas, aumentar el término fijo de la factura y disminuir el variable, pensando, ahorrad, que nosotros vamos a facturar lo mismo, ¿no? Claro, eso tiene que tener la connivencia de los poderes públicos, que ya los tuvo en su día hace unos años, que esta medida la sacaron también en verano y permitieron subir eso. Entonces, ese es un enemigo poderoso, porque si nosotros queremos convencer a la gente que se gaste el dinero porque va a pagar menos en la factura, pero al final se les permite a estas empresas que gastes lo que gastes, te cobren lo mismo, ese argumento empieza a flaquear. Y quedaría nada más el argumento de la concienciación medioambiental. Pero la concienciación medioambiental, que es algo que en Europa lleva funcionando 30 años, aquí estamos empezando. Entonces aquí hace falta algo más que la concienciación medioambiental, que sería realmente el argumento de base, pero que hace falta a la gente, bueno, hacerla ver que este dinero que se va a gastar va a tener también una compensación económica. Y finalmente, ya paso para no seguir aquí con muchos temas, entre los enemigos que tenemos son también los arquitectos municipales y las compañías de ascensores, que las compañías de ascensores están proponiendo muchísimas actuaciones para colocar ascensores en unos cuerpos absolutamente de vidrio, cosa que es magnífica para Madrid, ¿no? Porque esos ascensores, me imagino, que serán unos asadores de pollos en verano. Y los arquitectos municipales, además, te dicen, cuando planteas una intervención, que como tienes que ocupar fachada, que es suelo público, pues te plantean, con un criterio maravilloso, que por qué, en vez de colocar una fachada de ladrillo con SAT y con tal no sé qué, que por qué no lo haces de ascensor, que queda muy mono y ocupas menos vía pública. Y de alguna manera te ponen problemas para que tú hagas ese cuerpo de ascensor correctamente, nada más que por el criterio de ocupar menos vía pública, cosa que la vía pública, como su propio nombre indica, es pública, ¿no? Entonces también será de los señores que viven en ese edificio. Sí, lo que decíamos al principio, que es una pena depender de las subvenciones para poder hacer intervenciones, ¿no?, de mejora. En realidad necesitamos políticas públicas que fomenten este tipo de cosas, que ayuden a nivel de municipal, ¿no?, los arquitectos municipales, ese tipo de decisiones, pero también a nivel de, pues eso, más nacional, más cómo puede ser que sea más barata una solución derivada del petróleo, que de dónde viene de lejos. En cambio el corcho viene de aquí al lado. O sea, si lo pensáramos fríamente y objetivamente, cómo están las cosas no tendría por qué ser así. O sea, es cuestión de voluntad política, es cuestión de querer ir hacia el camino hacia el que tendríamos que tender. Entonces, sí, en realidad subvenciones es una pena que tengamos que, pero sí políticas públicas que vayan en esa dirección, para justamente que las personas que no tienen la capacidad de afrontar pues ese desembolso lo tengan más fácil. A nivel de financiación, que sea más fácil conseguir financiación para una comunidad, ¿cómo se dice? ¿Qué entidad jurídica es esa? ¿Es complicado? Bueno, esa serie de facilidades para que, bueno, pues para que empezara a mover las cosas mucho más de lo que se están haciendo. Ayer tuvimos, creo que de 6 a 7, esta tertulia aquí mismo sobre financiación de la rehabilitación. Ya la banca se está moviendo para dar productos específicos para tipos de rehabilitación que mejoran y que también revalorizan, pero que también permiten unos ahorros económicos en los términos, por lo menos variables, de las facturas energéticas, para que así las personas puedan acometer este desembolso, ¿no? Incluso permitiendo que esta forma jurídica de la comunidad de propietarios, que es algo tan raro, pudiera ser quien solicitara y por lo tanto las garantías no recayeran en cada uno de los vecinos por separado.
además de estas herramientas que van surgiendo, las políticas que comentaban, ¿no? Recordamos que París hace ya unos años sacó esta normativa para que cada obra nueva pusiera en cubierta tanta vegetación, tanto suelo fértil como había quitado del suelo, ¿no? Son cuestiones que es efectivamente diseño, política, decisión que puede llevar a estos resultados. Me gustaría preguntaros al público qué otras necesidades, decisiones o herramientas creéis que son necesarias. Nos quedan 5 o 10 minutos para terminar. Podemos incorporar algunos de vuestros intereses. Del ascensor y el ahorro de energía, aislamiento, o sea, ¿qué combinación de sistema se podría organizar? Como decías tú que además de la fachada, también el ascensor, ¿cómo se puede combinar esos dos sistemas para generar un ahorro mayor? No entiendo muy bien, o sea, ¿cómo se puede combinar? Pues proponiendo el ascensor y la fachada, bueno, y la mejora de la fachada. Diana, ¿recuerdas el ascensor solar? O sea, realmente hay soluciones técnicas que con fotovoltaica y con el propio peso de frenado... Bueno, hay ascensores con electrofreno que generan energía en la bajada, pero bueno, es muy poca cantidad para el consumo que tiene real. Es más práctico poner unos paneles fotovoltaicos en la cubierta. Perdona, Ismael, en el Mar de Energía, es decir, este proyecto sectorial del proyecto Mares, una de las iniciativas incubadas que tiene que ver, evidentemente, con la eficiencia energética, trae como solución este ascensor solar que, incorporando panel fotovoltaico para el accionado hacia arriba y el frenado productivo energético en la bajada, genera la energía que consume el ascensor. Incorpora una batería, esa batería se puede redimensionar para que todavía la instalación fotovoltaica dé más de sí en los excedentes para verterlos al interior. Las soluciones técnicas están, pero de sobra. Quizás no están accesibles al público en general, pero están, y los conocimientos también. Cambiando un poquitín de tema, con las fachadas vegetales y las cubiertas vegetales se suele comentar o poner como contrapartida el consumo de agua. Bueno, pues este consumo de agua es tan sencillo como utilizar una de las plazas de garajes como un elemento de depósito regenerador del agua que recoja todas las aguas grises, y esas aguas grises se tratan mediante una biofiltración en un contenedor, pasa a otro contenedor que es de depósito, desde donde una bomba produce el riego automático para toda la cubierta y la fachada vegetal. O sea, cada vivienda genera del orden de los 120, 130 litros diarios por persona de agua gris, o sea, de agua de los lavabos, de la fregadera, de lavavajillas, de la lavadora, de la ducha, del bidé. Bueno, pues 130 litros por persona y día. Fijaros si da para regar en la comunidad de vecinos. Ayer Ismael dio un taller en la sala de enfrente sobre agua, innovación en la gestión doméstica del agua. Estará también disponible en Internet. De alguna manera se trata que estas tertulias, talleres y lo que está sucediendo allá afuera nos equipe en estas herramientas, respuestas y soluciones que demandamos para poder tomar las decisiones. Vamos a hacer una última ronda. Si alguien tiene una pregunta, que la piense y la incorporamos, y vamos terminando en 5 minutos. Bueno, respecto de lo de los elementos vegetales, como decía Ismael, la cubierta es la parte de la envolvente de un edificio que más sufre en verano por la inclinación del sol. O sea, no, la fachada sur no es la que más sufre porque el sol está alto, es la cubierta. Realmente la cubierta vegetal es un elemento magnífico. No solamente por las bondades térmicas, sino por la biodiversidad, la absorción de CO2, tal. Y el espacio de ocio. El espacio de ocio, el espacio de oportunidad y tal. Realmente, los consumos que tú comentabas, realmente el que necesita más agua es la fachada vegetal. La cubierta vegetal, las que nosotros hemos diseñado, tiene una pequeña instalación de agua por goteo
para días extremos de verano. Pues si se pone una plantación tipo Serum, que es una cosa que apenas consume agua, realmente no tiene consumo. Quería apuntar nada más un dato que me parece significativo, que es en los edificios que estamos terminando. Habrá que ver el comportamiento en verano, que todavía parece que no ha empezado, pero en invierno, como los habitantes seguían viviendo, colocando 8 centímetros de aislamiento, había varios vecinos que nos trasladaron que no habían encendido la calefacción en invierno. Independientemente de la factura, del precio del kilovatio, tal no sé qué, lo que es la prueba del 7 es, ¿yo pongo la calefacción o no la pongo? Ahí había varios vecinos que no habían puesto la calefacción este invierno. Es verdad, tampoco ha sido un invierno muy duro, pero bueno, con 8 centímetros de aislamiento y aislamiento total, suelos, fachadas y cubierta, bueno, consumieron en calefacción 0 este invierno. O sea, lo que tú decías de los edificios de energía, casi 0. Una ronda final. ¿Qué creéis que puede ser una buena solución? ¿Dónde encontrarla? ¿Qué puede ser útil para la ciudadanía? Para que se conviertan en promotores, estén convencidos o por lo menos sepan dónde buscar las soluciones de rehabilitación bioclimática y ecológica de sus edificios. Bueno, hay un elemento que creo que lo hemos pasado un poco por alto dentro de la envolvente, son los cerramientos, ventanas, balcones. Son elementos también muy importantes por donde se va mucha energía, pero mucha, o se gana en verano. Entonces, estos elementos, la carpintería que se utilice, pues también es un elemento que incide de una manera muy importante en el consumo energético. El stand C1, creo que es el de Espacio Eco, ha traído una ventana de madera, obviamente doble vidrio, que son algunas de las que instalan, de las que está haciendo referencia. Obviamente las hay de triple vidrio, aún mejor, pero vamos, son soluciones que primero las tenéis ahí para tocarlas, verlas, abrirlas, cerrarlas y ver cómo son y cuánto pesan, y sobre todo poder discutir también con él, Juan, quien está en ese stand, sobre las ventajas y comparativas con otros tipos de ventana, ¿no? Efectivamente, envolvente, ventilación y comportamientos energéticos en todos sus ámbitos, ¿no? Con esa mezcla de 3 soluciones podemos tener viviendas que demanden muy poquita energía, por lo tanto muy poco dinero, y que sobre todo ayuden en el confort y en la dignificación de este espacio donde tanto tiempo pasamos. Vete hablando, Diana, incorporamos una última pregunta. Sí, no, con respecto a las ventanas, en realidad, aparte de la envolvente en sí, de la ventana, de la mejora de la ventana y del aislamiento, tanto de fachada como de cubierta, es muy importante esa unión, ese sellado entre la parte opaca y la parte, ¿no?, de vidrio, porque por ahí, si no tenemos una estanqueidad buena al aire, pues se producen filtraciones, tenemos también puentes térmicos. Bueno, son cosas que tenemos que vigilar y que resolver para justamente evitar, aparte de pérdidas térmicas, que se puedan producir condensaciones, bueno, que empiece a haber moho. Es una serie de cosas que hay que tener muy en cuenta. Es decir, tanto a nivel técnico del desarrollo del proyecto como en la ejecución, es muy importante contar con personas constructoras que sepan y que también estén concienciadas para ir en la misma línea, ¿no? Y... ¿Una pregunta? Sí, hola. Decíais antes, que me ha parecido muy interesante, que decíais que habría que activar también recursos ya existentes en las propias los propios edificios, y mencionabais pues la posibilidad de elevar una planta en caso de que quedara todavía edificabilidad que no estuviera agotada, o el tema de la producción solar, tanto fotovoltaica como para agua caliente. ¿Qué otros recursos habéis encontrado en los propios edificios susceptibles de activarse, ponerse en carga para también disminuir un poco lo que es la demanda económica que requiere las rehabilitaciones? Bueno, una puntualización a lo que tú decías, que es no es levantar una planta en los edificios que hayan agotado edificabilidad, porque casi todos tienen agotada la edificabilidad. Sería un cambio normativo que permitiera sobrepasar esa edificabilidad. La edificabilidad para los ayuntamientos es como el suelo público. Parece que eso sale directamente del bolsillo del alcalde, y que entonces qué dolor que tengo que dar unos metros cuadrados más de edificabilidad o ocupar unos metros cuadrados más de acera. Nosotros hicimos también un estudio en otro barrio para ver qué edificios podían levantar una planta sin ocultar
o sin quitar soleamiento a otros edificios, porque tampoco es cuestión de hacerlo indiscriminadamente y para beneficiar a unos edificios sombrear más en invierno otros edificios. Entonces, todo eso se puede hacer, pero hay que hacer cambios normativos, que es un poco lo que también decía Diana, de que hay que favorecer estas actuaciones y ser un poco más abiertos. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Pues se pueden alquilar superficies del edificio, se pueden alquilar testeros ciegos para anuncios o se pueden hacer instalaciones de fotovoltaica, que eso ayude a los vecinos, o a nivel de barrio. Hicimos nosotros también otra propuesta para hacer una instalación fotovoltaica en testeros oeste, poco aprovechables para otra cosa, nada más que para captar, y esa energía redistribuirla o alquilar esas superficies a otras comunidades o a otras empresas. Hay otro tema también importante que sería que pudiera haber actuaciones de responsabilidad social corporativa de las empresas, ¿no? Que las empresas o un grupo de empresas pudieran actuar en algún barrio a modo de ejemplo para tener actuaciones que revirtieran en el propio beneficio de la compañía en términos, bueno, de responsabilidad social y de buena imagen de cara al cuidado del medio ambiente. En todo caso, y respondiendo también a la pregunta de Urco, que ¿qué se le puede proponer a la ciudadanía? A la ciudadanía, que al final es quien mueve todo, porque realmente esto es como cualquier otra cosa, que realmente lo mueve la ciudadanía más que los políticos. Los políticos lo que hacen es que van detrás de la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía lo que tenemos que hacer es tomar más conciencia del asunto, tomar más conciencia del problema medioambiental que hay, que es real, y tomar más conciencia de que debemos de ser más austeros. Entonces, la propuesta a la ciudadanía que hacer sería la única, pues que en cada uno en nuestra medida pudiéramos trasladar esto que os estoy comentando, y desde los poderes públicos tener campañas de concienciación sobre estos problemas para que la gente se anime a hacer esto, no solamente por tener un beneficio propio, que también, sino por un tema de responsabilidad social. Entonces, en esto, como en otras cosas, es muy importante la imaginación. Yo te he comentado algunas cosas, pero habrá muchas más. Lo único es que hay que ponerse en plan positivo y ver que hay cosas que, aunque no estén permitidas, a lo mejor hay que intentar o luchar para que se permitan. Son temas complicados porque hay que vencer la inercia de la administración, que son unos dinosaurios pesados, pero bueno, habrá que actuar también ahí. Tenemos que terminar aquí desde la organización, que son el Proyecto Mares Madrid, que se trata de hacer esto desde la economía social y solidaria. La editorial Ecohabitar, que no es otra cosa que un repositorio de ideas y de creatividad al respecto desde hace 20 años. Y desde Ecómetro, que es quien está recogiendo estas tertulias en vídeo y podréis consultarlas más adelante, agradeciéndoos a vosotros lo que habéis compartido y al público lo que habéis preguntado. Se trata de que sigamos pensando y creando entre todas cuáles son las soluciones que nos hacen rehabitar el territorio, la ciudad, la calle, el barrio, el vecindario y la vivienda de una manera más digna para cada familia y para el medio ambiente que compartimos. Gracias, tenemos todavía otra tertulia y a las 2 un cierre interesante con una propuesta para rehabilitar toda Madrid. Nos vemos por aquí. Hasta luego.